todos, bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional, bendiciendo a la familia y bueno, a Villahermosa, Tabasco, al sureste y a cualquier país del mundo y cualquier estado también de la República Mexicana. Sean todos bienvenidos a este programa, un programa de bendición. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy especial como es la consolación. Damos gracias a Dios porque este año 2020 ha sido un año muy significativo para el pueblo de Dios. Vemos cada día, cada mes y cada estación, Dios está haciendo algo nuevo en este año 2020. Y bueno, todo ha sido conforme a los propósitos de Dios. Hay gente que se ha recuperado, que ha sanado en este año 2020. Otros pues han partido con Dios. Lo cierto es que todos necesitamos consolación. Donde hay aflicción, donde hay tragedia, tiene que haber también consolación. Y bueno, para llegar a la consolación tiene que haber un punto de quiebre. Es por eso que Dios permite las calamidades. Hablemos tanto de lo externo como lo interno. Lo externo serían los huracanes, inundaciones, sismos, en fin, todo lo que está en la naturaleza que no podemos controlar. Aunque solamente los hijos de Dios, teniendo a Jesucristo, podemos declarar la palabra y podemos detener cualquier huracán, cualquier sismo, lo podemos detener en el nombre de Jesús. Pero hablemos también de las internas, porque las internas tienen que ver con todo lo que el diablo quiere hacer a la familia, a la persona, tal como son las enfermedades, la plaga, la peste como la de este coronavirus, que ya se está extinguiendo. Tenemos también, el diablo quiere matar a todos. Por eso el propósito final de la enfermedad es de que la gente se endeude, se empobrezca y finalmente muera. Pero bueno, tenemos esperanza en Jesucristo y tenemos que saber de que sí, porque algunos han perdido familiares en este año 2020, que el único consuelo lo podemos encontrar en Jesucristo. No en el deporte, no en el estudio, no lo podemos encontrar en alguna persona, pero solamente en el nombre de Jesucristo es quien podemos tener consuelo. Por eso Dios permite tanto las cosas externas como internas, para que la gente busque a Dios, para que la gente se arrepienta, porque hay que saber que nada viene por casualidad, todo viene como una consecuencia. Y bueno, todo se deriva del pecado. El pecado es la raíz. Y del pecado, brotan diferentes ramas. Por eso todo lo que está sucediendo, tanto en el mundo exterior como el mundo interior, todo tiene que ver con el pecado. Quiero decir con esto que las enfermedades, incluso la muerte, la pobreza y todo lo que está sucediendo como sismos, huracanes, terremotos, todo se deriva del pecado. Del pecado abre puertas a Satanás y Satanás quiere tener el control del mundo, aunque él no lo tiene, pero lo puede tener si hay pecado de por medio. Por eso, cuando nosotros clamamos a la sangre de Cristo Jesús y cuando nosotros declaramos la palabra, podemos detener tanto lo que está en el mundo exterior como en el mundo interior. Jesucristo dijo en la Gran Comisión que todo lo que atemos en el cielo va a tener un efecto en la tierra. Y al igual, todo lo que atemos o desatemos en la tierra va a tener un efecto también en los cielos. Porque el mundo es paralelo, hablando del mundo espiritual con el mundo natural. Todo es paralelo y lo que nosotros hagamos en el mundo espiritual va a tener repercusiones en el mundo natural. Es por eso que la oración cambia las cosas. La oración es parte del mundo espiritual, del mundo sobrenatural. Por eso cuando oramos entramos ahora sí a una nueva dimensión, y es ahí en la oración donde vemos después los resultados en nuestra casa, en nuestras personas,
en el mundo entero. Por eso es muy importante no dejar de orar y clamar a Dios por los pecados del mundo, para que el mundo venga al Señor Jesucristo. Porque la sangre de Cristo es lo que teme a Satanás, es lo que temen los demonios, la sangre de Cristo. Por eso si declaramos la sangre de Cristo, entonces vamos a sacar a Satanás de nuestros territorios. Hay que saber de que Dios nos quiere vivos y nos quiere vivos también para que testifiquemos de su palabra, para que hablemos de su palabra. Por eso Dios envió también la Gran Comisión. Hay que saber que la Gran Comisión es apostólica y la palabra apóstol significa enviado. Por eso todos los que son hijos de Dios no son creyentes solamente, sino también son discípulos de Cristo. Porque hay una diferencia entre ser creyente y ser un discípulo. Porque el creyente es toda persona que cree, pero hay que pasar del creer a ser un discípulo, y discípulo es ser un seguidor de su maestro, y el maestro número uno es Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo que le sigamos, tomen su cruz y síganme. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Por ello toda la iglesia tenemos que seguir los pasos, las huellas, las pisadas de Jesucristo aquí en la tierra, actuar como Jesús lo haría. Y seguramente Jesús al ver la pandemia, Él estaría orando y declarando la palabra. Y es lo que Él espera que nosotros también hagamos en este tiempo. Por eso todo es posible en el nombre de Jesús. Y bueno, Jesucristo es el único que nos puede ayudar en las tribulaciones, es el único que nos puede ayudar en momentos difíciles. Por eso dice la palabra de que toda persona que clame el nombre de Jesucristo será salvo. Y también dice la palabra, si creemos en Jesús, también dice va a ser salvo no solamente nosotros, pero también nuestra familia. Porque lo que nosotros sacamos también en nuestra vida personal va a afectar también a nuestra casa, va a afectar también a nuestra familia. Y si escogemos la bendición, seguro la bendición llega a cada uno de los miembros de nuestra familia a causa de nosotros. Entonces nuestra familia será bendecida, y si una familia es bendecida, una comunidad puede ser bendecida, un estado puede ser bendecido, una ciudad puede ser bendecida, un país entero puede ser bendecido, el mundo entero puede ser bendecido por la decisión de una persona. Por ello vemos, Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre de multitudes y serás también padre de bendición. Por eso los que bendigan a Abraham serán bendecidos, y los que lo maldigan serán maldecidos. Por eso vemos, Dios quiere que toda la tierra sea bendecida, y a causa de un hombre Dios bendijo también a toda la tierra, enviando a Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que en Jesucristo alcanzásemos la bendición de Dios aquí en la tierra. Así que Jesús, Él es nuestra extensión de Dios. Cuando oramos a Dios, Él es nuestra extensión. Por eso dijo Jesucristo que todo lo que pidiéramos al Padre sería a través de su nombre. En otras palabras, Jesús está diciendo, les autorizo que usen mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre van a sanar enfermos. En mi nombre podemos reprender el viento, tal como Él lo hizo también aquí en la tierra. Reprender el viento, reprender el huracán, reprender ahora sí las tragedias, porque hay poder absoluto y total en el nombre de Jesucristo. Y a través de ese nombre, dice Filipenses, que Satanás y sus demonios doblan sus rodillas ante el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Qué poderoso es el nombre de Jesucristo, y Dios quiere que usemos su nombre aquí en la tierra para que todas las familias sean salvas en el nombre de Jesús. Hoy hablaremos del consuelo de Dios. Dios consuela a la humanidad. Hablar del consuelo de Dios es hablar de la ayuda personal de Dios. Dios es una persona, pero Dios es invisible, Dios es espíritu. El consuelo de Dios viene entonces a través de personas que le han creído a Dios, que han visto al invisible, y ahora como personas humanas en la tierra ayudarán a otras personas humanas.
es la ayuda de Dios que viene del cielo a una persona y a través de la persona a otra persona. Las personas están afligidas en el planeta Tierra porque hay un diablo en la tierra. Satanás, el causante de todos los males en el matrimonio, en la familia, en ciudades y naciones. Hay aflicción. Todo esto viene a consecuencia del pecado. Por eso Dios manda la consolación. La consolación es parte de la naturaleza de Dios. Así como creemos de que Dios es amor, Dios muestra su amor en su misericordia consolando. Envía a la gente a consolar a la gente. A esto vino Jesucristo. Fue la persona que Dios escogió para venir a la tierra a consolar a la gente que estaba afligida, atribulada, angustiada. Personas que por la enfermedad, por la tragedia familiar, por los problemas económicos, tenían aflicciones. A esto vino Jesucristo, a ayudar a aquellas personas afligidas a entrar al consuelo de Dios. Dios es consolación. Si queremos conocer en la Biblia lo que nos enseña de lo que es la consolación, vayamos a Isaías capítulo 51, versículos 11 y 12. Aquí habla de lo que Dios hace en la consolación. Capítulo 51, 11 y 12 son versículos que nos hablan del Dios que consuela. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. Aquí está lo que Dios dice: yo soy vuestro consolador. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Las personas están angustiadas, aterrorizadas, entristecidas por todo lo que está pasando en sus vidas personales, familiares y a su alrededor. Pero Dios es Dios de consuelo, y por eso dice: yo soy vuestro consolador. Volverán a Sión, dice aquí esta escritura, cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. A esto vino Jesucristo, a cambiar la circunstancia de la tristeza en la alegría. En Jesucristo hay gozo permanente en nuestra alma, en nuestro espíritu. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo. Es la ayuda de Dios quien vino del cielo a la tierra para consolarnos. No puede haber ningún consuelo en el ser humano si no es a través de Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, hablamos de Jesucristo, enseñamos de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. La Biblia es el manual que nos orienta aquí en la tierra para caminar en las bendiciones de Dios. En 2 de Corintios, vamos al Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4, allí el Espíritu Santo le está revelando al apóstol Pablo acerca de Dios. El Dios de los cielos es Dios de misericordias. Por las misericordias de Dios, el pecador no muere instantáneamente en su pecado, en el adulterio, en la fornicación, en el robo, en la maldad. Dios es misericordioso. Dios hace salir su sol sobre la ciudad para buenos y malos. Dios tiene misericordia de la gente, aún de aquellos que están en pecado, esperando que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo, el único que puede traer salvación y consuelo. Por eso la misericordia de Dios es para siempre. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Cada día se ve en la ciudad, se ve en la nación las misericordias de Dios.
Dios suspendió el agua acá en el sureste de México por su misericordia. Solamente Dios podía suspender el agua. Las inundaciones que estamos viviendo son prácticamente por las grandes precipitaciones pluviales que cayeron sobre nuestra tierra, Chiapas y Tabasco. Pero clamamos a Dios, le pedimos a Dios que en su misericordia detuviera las aguas. Y desde la semana pasada, desde el viernes, se suspendió el agua. Lo que hay hoy son escurrimiento de las aguas porque cayó mucha agua. Hubieron inundaciones por las precipitaciones intensas que hubieron. Pero Dios en su misericordia detuvo el agua. Y Dios en su misericordia puso su sol, el sol de Dios, que alumbra sobre ciudades. Desde el viernes hay sol, sábado, domingo, lunes, martes, hoy es miércoles. Sol que evapora el agua, todo por su misericordia. Hemos estado orando y clamando a la misericordia de Dios, y Dios oye la oración de la iglesia, de su pueblo. Clamamos por el perdón de Dios y Dios responde la oración. Pero muchas personas quedan afligidas, angustiadas ante las inclemencias que se vivieron por estas temporadas en las inundaciones. Y el problema estamos viendo de que muchas personas no caminan en misericordia, porque están esperando cómo aprovecharse de la tragedia. Y estamos viendo incrementándose la maldad. Por eso Dios está pendiente de todo ello. Aquellos malos que están haciendo maldad al prójimo, sus días están contados. No terminarán bien sus días. Todo eso está registrado en la Biblia. Dios es amor y ha mostrado su amor en su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos debido a los pecados que hay en la tierra. Dios no ha destruido una ciudad, no ha destruido una nación, porque Dios es misericordioso. Entonces, después que Dios suspende, como en el ejemplo que estamos poniendo, las aguas, por su misericordia, entonces manda a personas a consolar. Este es el tiempo del consuelo. Las personas deben oír de Dios, deben oír de Jesucristo, deben ser consoladas con la palabra de Dios. Si tú, amigo o amiga, estás escuchándonos en este programa, estás recibiendo el consuelo de Dios, porque el consuelo viene a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios se llama Jesucristo. Nosotros hablamos de Jesucristo. Cada vez que una persona afligida, angustiada, aterrorizada por las circunstancias de la vida, escucha de Jesucristo, escucha la palabra de Dios, escucha el Evangelio de Jesucristo, viene a ser liberada del miedo y viene a la paz y viene al gozo de Dios, a la alegría, como hemos leído en Isaías. Hay un cambio. El pastor hablaba de lo que sucede en el interior. Esto es lo que sucede en el interior de la persona. Hay un cambio, una transformación desde el interior. Y cuando el interior cambia, los ojos que tienen que ver con lo natural verán las cosas de una manera diferente en el mundo de lo natural. La Biblia dice que no caminamos nosotros los creyentes, los cristianos, por vista, no por lo que vemos en lo natural, sino caminamos por lo que dice la palabra de Dios, por lo que está registrado en la Biblia. Caminamos por fe, así que debemos llenarnos de la palabra para tener paz, para tener gozo, para tener alegría, para ser sanados, ser restaurados, ser cambiados en nuestra forma de pensar,
ser cambiados en nuestra forma de hablar y en lugar de maldecir, bendecir. En lugar de estar hablando en contra del prójimo, es estar ayudando al prójimo. Es la consolación de Dios. Por eso el Espíritu Santo revela todo esto al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un apóstol ungido por Dios y llamado para servirle al Señor Jesucristo en naciones paganas, en naciones donde no conocían al Dios de los cielos. Así que había que penetrar en las tinieblas territoriales del diablo. Esto era en la región de Europa, Grecia. Pablo fue enviado a los países de Asia y después pasó a Europa y estuvo en Grecia. Entonces tuvo luchas intensas el apóstol Pablo contra espíritus demoníacos que se levantaron contra el apóstol Pablo porque él era el mensajero de Dios para ayudar a estas naciones paganas. Y aquí habla del consuelo. Pablo fue afligido y fue consolado. ¿Por qué fue afligido Pablo en su ministerio? Porque todo ungido de Dios, toda persona, hombre o mujer que ha sido llamado o llamada a ser cristiano, todo el infierno del diablo se levantará contra el cristiano. Lo criticarán, lo van a maldecir, se levantarán blasfemias y persecuciones contra el ungido o la ungida de Dios, solamente porque habla de Jesucristo. Si hablara de otra persona no hubiera problemas, pero como está hablando de Jesucristo, todo el reino de Satanás se levanta contra la persona que está predicando de Jesucristo, que está hablando de Jesucristo. Estas son las aflicciones que habló Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. Jesucristo está diciendo, por hablar de mí, por ser un testigo mío, por estar hablando la verdad, van a ser afligidos, porque el diablo, quien es un mentiroso, levantará gente, los contaminará con maldades para atacarles. Por eso Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Cristo es el vencedor. Cristo ya venció al diablo, venció todos los poderes de este mundo. Así que la persona que es enviada por Dios, hombre o mujer, esto es el cristianismo, debe conocer esta verdad, debe estar lleno del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, porque va a recibir un contraataque del diablo. El diablo no quiere que se conozca la verdad, sino que la gente viva en la mentira que Satanás establece en la tierra. El diablo establece muchos problemas alrededor de la persona para que esté angustiada, atemorizada, terrorizada, tenga miedo y en el miedo siga cautiva en las mentiras y en el engaño del diablo. Pero cuando llega un predicador del evangelio, un predicador de la verdad, un ungido de Dios, una ungida de Dios, el diablo no quiere de que se escuche la verdad, que las personas que están cautivas por el pecado no escuchen la verdad de Dios. Entonces atacará a ese predicador. Fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Pablo está hablando de su propio ministerio. Pablo dijo cómo en Asia, en Éfeso, tuvo un ataque fuerte de las personas contaminadas por el diablo. En Éfeso estaba la sede o el templo de la reina del cielo, Diana de los Efesios. Era el templo que estaba allí. Allí había una potestad demoníaca fuerte que dominaba todo el imperio romano. Así que Pablo fue a confrontar, guiado por el Espíritu Santo, los poderes de las tinieblas en el nombre de Jesús. Pero el diablo levantó hombres y mujeres contra Pablo, hombres y mujeres para atacar a Pablo, para perseguir a Pablo y matar al apóstol Pablo.
Por eso Pablo dijo, yo en Éfeso peleé contra fieras. Eran fieras la gran oposición que hubo, pero de todas me salvó el Señor, dijo Pablo. Así que el ungido, la ungida de Dios, debe conocer esto. Estamos en tiempo de la predicación del Evangelio y debemos saber de que Satanás no quiere de que hablemos del Evangelio, no quiere que hablemos la verdad, no quiere que la gente sea libre de la mentira y del engaño. El diablo no quiere que la gente sea libre del miedo. El diablo no quiere que la gente sea sanada, sea liberada. El diablo no quiere que la gente sea prosperada. El diablo lo que quiere es mantener a la gente aterrorizada por todo lo que el enemigo está causando. Detrás de un huracán están fuerzas espirituales demoníacas que destruyen ciudades y naciones. Por eso la iglesia tiene autoridad y poder en el nombre de Jesús para reprender las aguas, reprender los vientos, estar clamando a Dios, Dios, ayúdanos en situaciones difíciles como las que hemos estado viviendo en el sureste de México. Todo es bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo está hablando del Dios que consuela, porque Pablo recibió el consuelo de Dios. Todos los que somos cristianos hemos recibido el consuelo de Dios. Y como conocemos el consuelo y al consolador, y como conocemos a la persona que Dios envió a consolarnos, el Señor Jesucristo, ahora con conocimiento de la verdad, bajo la experiencia que hemos vivido de la consolación, ahora podemos consolar a otras personas a nuestro alrededor. De esto habla el apóstol Pablo y es importante conocer todo esto en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí está, es un proceso, la consolación, parte de Dios. El ser humano no puede consolar a nadie si no cree en Dios, si no recibe la consolación de Dios. Dios, su naturaleza es ser consolador. Y Dios envía la consolación, envió a Jesucristo. Jesucristo tuvo un encuentro personal con el apóstol Pablo. Pablo era un hombre pecador, era un hombre religioso, perseguía a los cristianos. Y el Señor Jesucristo detuvo el camino del apóstol Pablo, su loca carrera aquí en la tierra. Entonces Pablo tuvo un encuentro de transformación cuando vio a Jesucristo. Pablo fue llamado a ser un apóstol de Jesucristo, recibió el consuelo de Cristo y ahora Pablo iba a consolar a las personas afligidas, angustiadas, atemorizadas, entristecidas por obra del diablo. El diablo ha traído todo ello. Ahora Pablo iba a ser luz aquí en la tierra. Pablo iba a ser el recurso de Dios, la persona de Dios, humana de Dios, quien iba a llevar el consuelo persona a persona. Esta es la iglesia cristiana. Está formada de personas humanas. Hemos recibido de gracia para dar de gracia. Yo no puedo hablar de Jesucristo el Consolador, no puedo hablar de Dios el Consolador, no puedo hablar del Espíritu el Consolador. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son consoladores. Son personas que vienen a ayudarnos, pero Dios es Espíritu y necesitamos ahora caminar por fe. Pablo era un hombre de fe, caminaba en fe. Por eso el consuelo que recibe Pablo, ahora él lo está
dando a otras personas. Podemos seguir leyendo allí, dice el versículo 5 y 6, porque Pablo está hablando acerca de cómo llegó el consuelo a él, porque el apóstol Pablo está hablando de lo que le sucedió allá en Asia, cuando fue perseguido. Porque de la manera que abundan en nosotros, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí Pablo está hablando, predicar a Jesucristo va a traer persecución del diablo. El diablo va a afligir y nos aflige por ser cristianos. Por eso Pablo está diciendo las aflicciones de Cristo, por predicar a Cristo, pero también dice aquí, por el mismo Cristo te recibiremos nuestra consolación. Así es. Pero si nosotros somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así que todo esto es un proceso que parte del cielo, desde la presencia de Dios el Padre, vino a través de Jesucristo y ahora está en la iglesia. Pablo era el representante de la iglesia aquí en la tierra y está enseñando acerca de las aflicciones del cristiano, aflicciones de la iglesia. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. En estas inundaciones, ¿cuántas personas cristianas fueron afectadas? Amigo, amiga, tienes que conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. Es parte del llamado, las aflicciones por ser cristiano, por servirle al Señor Jesucristo. El Señor cuida tu vida, protege tu vida. Los bienes materiales van y vienen, se recuperarán, pero Dios nos está probando en nuestra fe para que nos consolidemos en el llamado que tenemos para este tiempo. Hay mucha necesidad en la tierra, gente que no conoce de Dios y está apartada de Dios, gente que está totalmente fuera de la bendición de Dios. Por eso Pablo aquí en el versículo 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Tenemos que aprovechar estas circunstancias que se viven en nuestra región para hablar de Jesucristo, hablar de paz, hablar de amor, no estar criticando ni hablando lo que no debemos hablar. Debemos hablar de la palabra de Dios. Debemos hablar del amor de Dios. El apóstol Pablo aquí en este capítulo, que es muy interesante porque allí habla de la consolación. Pablo está diciendo acerca de la tribulación que recibió allá en Asia. Podemos leer versículos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Esto fue en Éfeso. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea que Pablo estuvo en las puertas de la muerte, vio la muerte, pero no murió. Muchos estarán viendo puertas de muerte, pero no van a morir. ¿Cuántas personas en este año por el coronavirus vieron las puertas de la muerte y no murieron? Porque la misericordia de Dios se manifestó. Podemos seguir leyendo lo que dijo el apóstol Pablo, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así es. ¿Por qué Dios permite que lleguemos a las puertas de la muerte? Para que entendamos que dependemos absolutamente de Dios. Nosotros, los que hemos decidido ser discípulos de Jesucristo,
seguir a Jesucristo, Jesucristo dijo, serán discípulos de la cruz. El que no sigue mis pasos, Jesucristo fue a la cruz. Y Jesucristo dijo, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz no puede ser mi discípulo. Entonces, somos probados. Pablo fue probado, llegó a las puertas de la muerte, la cruz es muerte. Así que debemos aprender a caminar con Cristo, a depender de Cristo. Pablo entendió el mensaje, por eso en Gálatas 2:20 dijo Pablo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Allí muere el yo, muere el egoísmo. Ya no es por nuestras propias fuerzas que nos vamos a defender, no es por nuestros propios recursos que vamos nosotros a salir del problema. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, ni dependemos del hombre a nuestro alrededor. Somos cristianos y debemos aprender a depender absolutamente de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Así dijo Pablo, nos libró y nos libra, nos sigue librando y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y aquí está Pablo agradeciendo a los hermanos que no están en la situación de Pablo, que no están en la situación de crisis, de tribulación, de angustia, aquellos que no les llegó la inundación. Porque en una ciudad grande como nuestra ciudad, Villahermosa, hay muchas colonias, muchos creyentes fueron afectados, pero otros creyentes no fueron afectados. Entonces, aquellos que no fueron afectados tienen que orar, tienen que rogar por los que están siendo afectados, pedirle a Dios que fortalezca la fe de los hermanos, de las hermanas. Es lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, Satanás te va a sacudir, a zarandear, pero yo he rogado que en medio de tu crisis, en medio de tu prueba, en medio de tu aflicción, tu fe no falte. Hay oración de por medio. Por eso Pablo, quien conocía de Dios, había tenido un encuentro personal de Dios y una transformación de Dios, sabía la importancia de la oración, y por eso Pablo está dando gracias a los hermanos que estaban orando por Pablo, rogando por Pablo. Pablo estaba en el ojo del huracán, llevando el Evangelio de Jesucristo en Asia. Estuvo a punto de perder la vida allá en Éfeso. Ahora está contando todo esto en Grecia, en Corinto, en la ciudad de Corinto está Pablo hablando de lo que le ha ido ocurriendo, llegando hasta las puertas de la muerte, para que no dependiera de él, sino dependiera todo de Dios. La gloria es de Dios en la salvación, en la liberación, en la sanidad, en la restauración. Y Pablo daba gracias por los hermanos que estaban orando por aquellos que están en aflicción. Por eso en este tiempo debemos orar mucho por personas que están siendo afectadas por las inundaciones o por cualquier situación adversa. Primeramente por los hermanos, eso nos enseña la Biblia, y después por todos aquellos que tienen que acercarse a Dios, conocer a Dios, que en medio de esta situación todo mundo conozca a el Señor. En Isaías dice la Escritura, en la angustia me buscarán, en la tribulación se acercarán a mí. También está en Ageo, en Oseas. Así que el apóstol Pablo está hablando aquí de la importancia de la oración. Por eso dice el versículo 11. 2 Corintios 1. Sí, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos.
todas las personas que están siendo ayudadas por Dios, consoladas por Dios, que no están perdiendo la vida, deben dar gracias al Señor por las oraciones que están haciendo otras personas. ¿Por qué la tragedia no es total para Villahermosa? ¿Por qué Villahermosa no queda cubierta por las aguas? Por la misericordia de Dios. Cuando Dios manda juicio, es un juicio temporal y parcial. No estamos en el tiempo del Apocalipsis, no estamos en el tiempo de la gran tribulación. Yo considero que estamos en el tiempo del pre-apocalipsis o pre-tribulación. Y Dios nos está probando porque Dios quiere tener una iglesia fuerte en fe, porque hay que enseñar de la palabra de Dios, de la verdad, a muchas otras personas. Hablar de la palabra es llevar el consuelo. La palabra nos consuela. ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de estos tiempos de crisis que estamos viviendo? Estar hablando de la palabra de Dios. Les hemos enseñado durante todo este año 2020, debido al coronavirus, que repitamos todos los días el Salmo 91. Mi esposo y yo todos los días estamos repitiendo este salmo. Yo te animo y te aconsejo, amigo, amiga, que antes de dormir leas el Salmo 91. Lo leas de manera audible, que tú mismo te puedas escuchar. De tu boca salga la lectura de lo que estás leyendo, con tu boca lo estás declarando para que lo oigas y llegue a tu corazón. Te afirmes en fe. La palabra que estás oyendo es palabra de consuelo. Te va a consolar la palabra de Dios. No es palabra humana, es palabra de Dios. Es palabra que está llegando a tu corazón. Te está consolando, te está liberando, te está salvando, te está sanando y dormirás en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, eres quien me sustenta. Dios solamente atiende a su palabra. Para eso tenemos la Biblia. Así que antes de dormir, lee el Salmo 91. Es un salmo de protección. Y cuando te levantes, lee el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará en este día. En lugares delicados pastos me hará descansar. O el Salmo 4:8, el que decías, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Sí. Porque solo en ti, oh Jehová, me haces vivir confiado. Vivir confiado, así es. Esa es la lectura de cada noche. Pero ya al despertarse, el Salmo 23 o el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios es consolador. Dios es el único que puede bendecirme. Por eso tenemos que ser agradecidos y a través del Salmo 103 estamos declarando la bendición de nuestra alma a Dios. Así que debemos estar declarando la palabra. La palabra es la que consuela. Por eso cuando hay, por ejemplo, que tenemos que ir a llevar una palabra a una persona que ha perdido un familiar, lo animamos por medio de la palabra, hablando de Jesucristo, hablando de las promesas de Cristo. Es la palabra de Dios quien lleva el consuelo. Tenemos que ir a un velorio, tenemos que ir a hablar de lo que ha sucedido en la muerte. Entonces hablamos de Jesucristo, hablamos de lo que tiene que suceder. Aquí tenemos un cuadro que habla de la unción que viene de Dios. La unción solamente la recibe la iglesia. La iglesia es la única que puede ser ungida. La iglesia sin la unción no es nada. Por eso Dios ungió, así está escrito, Hechos 10:38. Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia.
La iglesia es el cuerpo, entonces la unción y la iglesia caminan juntos, pero la iglesia ha sido ungida para hablar la palabra de Dios. Es la palabra. La iglesia son personas, hombres y mujeres que tenemos boca. Tenemos una boca para hablar la palabra, para llevar el consuelo. Por eso Dios nos unge a personas creyentes y las envía. Es la palabra apóstol. El apóstol es el que es enviado. La iglesia es apostólica por naturaleza. Todo cristiano es apostólico porque ha sido enviado a predicar la palabra que lleva el consuelo, a consolar a otras personas que están afligidas. De esto se trata, el llevar el evangelio de Jesucristo de ciudad en ciudad. El consuelo se da al comunicar el evangelio de Jesucristo enseñando solamente de las Escrituras, de la Santa Biblia. Romanos 15:4 está hablando acerca de este poder que debemos nosotros tener en la predicación del evangelio que trae el consuelo. El único que puede ayudar a cualquier persona, animaos, amigo, amiga, el Señor quiere que tú le conozcas, Él te ama. Si has pasado por circunstancias, todo esto es temporal, lo del virus es temporal, aunque ya llevamos un poco de tiempo, pero es temporal, no es para toda la vida. Las circunstancias que vivimos ahora con las inundaciones es temporal, estamos en temporada de huracanes, hemos enseñado de esta temporada, estamos en el otoño para el invierno. La temporada de huracanes termina a finales de este mes de noviembre, pero necesitamos estar firmes en el conocimiento del Señor Jesucristo. Cristo nos ama, Él quiere que todo esté unido a Él. O sea, Dios es el creador del ser humano y estamos llamados a regresar a Dios, porque nos hemos apartado desde el pecado de Adán y Eva. Ahora tenemos que regresar a Dios. Los que hemos creído en Jesucristo ya estamos en Dios, pero hay muchas personas que todavía no reciben el evangelio. Tienen que reconciliarse con Dios. Dios es el creador de toda la humanidad, de las naciones y ciudades. El diablo solamente es un mentiroso, engañador, que trata de meter miedo con todo lo que está pasando para que la gente no acuda a Dios. Así que por eso predicamos el evangelio que trae consuelo a cada persona y trae paz. Y bueno, vamos a concluir ahora sí el mensaje del día de hoy. Estamos hablando de la consolación de Dios. Y bueno, el único consuelo lo podemos encontrar en Jesucristo. Donde quiera que haya una necesidad o un faltante o algo que esté vacío, el Señor lo puede llenar. El Señor dijo: vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Así que el único reposo está en Jesucristo, está en su palabra. La palabra nos da refrigerio, nos da reposo, nos da aliento, nos da nuevas fuerzas. Por eso es muy importante aferrarse a lo que está en la palabra de Dios, porque también, bueno, Proverbios nos dice que la palabra de Dios es medicina también para todo nuestro cuerpo. Por eso cada vez que estamos hablando la palabra, estamos digiriendo medicina, estamos ahora sí teniendo consolación, estamos teniendo reposo, estamos teniendo aquello que no podemos encontrar, porque Jesucristo es el único que puede llenar. Lo que no puede llenar el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la familia o la amistad, Dios sí puede llenar. Y es la palabra de Dios y es Jesucristo. Porque toda la palabra nos habla de una sola persona, un solo nombre, y es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que en Jesucristo es quien podemos tener el descanso. Es lo que dice Mateo 11:28. Que vengamos a Dios. Y bueno, venid a mí, dice, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del trabajo, el yugo ahora sí que está en el mundo, nos absorbe, pero el yugo que Jesucristo nos da no pesa nada, una pluma. ¿Por qué? Porque es mejor estar con Dios que estar lejos de Dios. Y en Jesucristo podemos encontrar entonces la paz, el descanso que estamos tratando de buscar en esta tierra. Solamente está en Jesucristo. Él es nuestra paz. Gracias a todos por escucharnos. Que las bendiciones de Dios permanezcan con ustedes. Mañana tenemos servicio online a las 12 del día. El domingo. Domingo tenemos servicio online. El sábado seguimos aquí en La Voz de la Alianza a las 11 de la mañana. Así es. La naturaleza de Dios es amor. Dios muestra su amor en su misericordia y por su misericordia la consolación. Cristo el Consolador, el Espíritu Santo también. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.